Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Siguiendo a Dios o al poder. Primera de Reyes 1, versículo 38 al 53. Y nos dice: Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey. Y lo llevaron a Gihón, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo: Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Familia, lo que leemos acá es eh, el efecto de la mala decisión de Adonías. Adonías sabía que por voluntad de Dios, su hermano Salomón había sido designado para rey. Y esto tenía implicaciones no solo físicas, sino espirituales, no solo históricas, sino eternas. De la descendencia del rey David nacería el Mesías. Dice la Biblia que José era del linaje directo del rey David, es decir, era descendiente del rey Salomón, José. Entonces, si se cumple lo que Adonías estaba haciendo, él estaba usurpando ese linaje que Dios había establecido. Dice la Biblia que mientras ellos estaban en su celebración, llega un mensajero para decir lo que está pasando. Vemos entonces que la traición de Adonías y el grupo que le seguía lo que hizo fue acelerar el cumplimiento de lo que Dios ya había establecido. Por eso dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A veces nos turbamos cuando vemos que la tiniebla hace sus movimientos. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. La oración, la lectura de la palabra, el conocimiento de la palabra. Fíjese, Salomón fue confirmado por la palabra de Betsabé y por la palabra de Natán, que a tiempo hablaron la palabra. Imagínate lo que puede hacer la palabra de Dios cuando tú y yo somos hombres y mujeres conocedores de la palabra de Dios. Y en medio de una situación difícil, en vez de hablar cualquier cosa que se nos venga a la mente o hablar según la situación que nos rodea, escogemos hablar la palabra de Dios. En ese momento, Dios está hablando por medio de nosotros. Cuando tú y yo utilizamos correctamente la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate, procura con diligencia, esforzarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando nos esforzamos por ser hombres y mujeres que no tengamos de qué avergonzarnos y que la palabra de Dios la utilicemos correctamente, Dios está comprometido con honrar su palabra. Porque la palabra de Dios dice: hay un final dichoso para el hombre de bien, ¿ok? Y aunque Salomón, digamos, estaba ajeno a todo el andamiaje que andaba, se estaba levantando contra él, Dios obró a su favor. Dice la Biblia
que Adonías, cuando oye el alboroto y llega este joven, dice: tú eres un hombre de bien, habla. Yo supongo que en el corazón él sabía que algo andaba mal, pero estaba tratando de disimular lo que ya era obvio. Dice el verso 23, Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro rey, a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Fíjense cómo en el momento que se dan cuenta que Adonías no será rey, todos lo abandonan. Y eso es lo que hace Satanás. Alguien dijo que él paga mal al que bien le sirve. Y la Biblia dice de Satanás: y a sus presos nunca abrió la cárcel. Aquella gente que tal vez envalentonaron a Adonías para que se rebele contra su propio padre y contra el propósito de Dios, cuando ven que no hay posibilidad que él sea rey, sencillamente lo abandonan. Dice el verso 50, mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Salomón dijo: si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron delante del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Así que Salomón le perdonó la vida a su hermano que trató de usurpar el reino. Y esto es bueno porque Dios ama la misericordia. Dios dice que Él es misericordioso con el misericordioso. Así que con esto, Salomón está ganando favor de Dios sobre su vida. Por ejemplo, cuando Dios le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cualquiera pensará que usted le está haciendo un favor a sus padres, pero en realidad se lo está haciendo usted mismo, porque la Biblia dice: para que te vaya bien y seas de larga vida. Así que cuando hacemos la voluntad de Dios, aunque parezca que el bien se lo estamos haciendo a otra persona, en realidad no lo estamos haciendo nosotros. Porque el bien que tú le haces a otra persona, Dios está comprometido con hacerlo contigo. Por eso dice la Biblia: perdona nuestras faltas como perdonamos a los que nos ofenden. Así que cuando tú inviertes, siembras una semilla, siembra la palabra de Dios como una semilla, estás cosechando el favor de Dios sobre tu vida. Perdónanos como perdonamos. Es decir, cuando tú perdonas, siembra una semilla que se llama perdón, y el fruto viene de parte de Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana, te guarde, nos ayude a creer la palabra de Dios y sembrarla. La palabra de Dios es una semilla, y cuando tú la crees y la pones por obra, es como si la sembraste en buen terreno. Y como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios te bendiga, Dios te guarde.